Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba pintando como cuando éramos unos niños. Pues sí, hoy vamos a hablar de pintar con rotuladores, pero no con cualquier rotulador. Y estaréis pensando, ¿pero esto no era un podcast de tecnología? Bueno, dadme un voto de confianza. Yo, de joven, como muchos de vosotros, porque creo que conozco a mi audiencia, caí en las garras del rol y ese tipo de aficiones de mala fama. Y de hecho caí tanto que acabamos formando un club y una asociación juvenil cultural y tal. Pero bueno, el caso es que en el club había todo tipo de aficiones. Bueno, de aficiones frikis. Estaban los del rol, que al principio éramos mayoría. Luego estaban los de los wargames, que eran una clase especial. Tenían sus cajas, sus tableros enormes y sus partidas que en algunos casos duraban días. Teníamos a los de los juegos de mesa, aunque no era tan popular, sobre todo al principio no había tanto. Los juegos de mesa se entendían como eso que jugabas en familia, pues en Nochebuena o en Nochevieja, y poco más. No tenían en aquel momento el auge que tienen ahora. Sí que es verdad que más adelante de la época del club sí que cogieron bastante más afición y había uno, por ejemplo, que se llamaba Blue Max que nos encantaba. De aviones de la Primera Guerra Mundial, creo recordar, entre Primera y Segunda. Y luego, pues llegaron las cartas y ya se acabó con todo. En el momento que llegaron Magic y compañía, ocuparon todo el espacio y ya era muy complicado jugar otra cosa que no fueran las cartas. Pero bueno, había en todo esto un tipo especial de personas, que eran los que pintaban figuras. A veces, o muchas veces, esto coincidía con los que jugaban a Wargames, pero no siempre. El caso es que esta gente, pues ya he dicho, pintaba sus figuras, hacían modelismo. Era gente que era capaz de fundir plomo y crear nuevas figuras de la nada, prácticamente. En aquellos momentos, obviamente, no existía la impresión 3D y tal, y esta era la forma de conseguir figuras más baratas. Estos artistas, auténticos nigromantes, hacían hechizos fascinantes como poner una capa de pintura base o manejar el pincel con la precisión de un cirujano para pintar detalles, o sea, milimétricos, en trajes y armaduras. Aplicaban técnicas como lavado, no sé, aguado, eran nombres muy raros. Pincel seco también. El caso es que por fin entiendo la cara que pone la gente cuando yo hablo de tecnología. Porque cuando alguien hace algo que te supera y ves casi como si fuera magia, lo ves con una fascinación pues casi pues como lo que éramos entonces también, como unos niños. Siempre he visto este mundo con mucha envidia porque, admitámoslo, yo lo intenté en su momento y me di cuenta de que me faltaba mucho talento. Y soy consciente de que el talento es una combinación de habilidad más esfuerzo. Pero como la primera parte de la ecuación estaba muy baja, el esfuerzo que iba a necesitar iba a ser titánico. Así que básicamente dejé ese tema y me concentré en otras aficiones. Bueno, ya os conté la temporada anterior que me habían regalado una impresora 3D. Y claro, aparte de hacer muchas cajas y muchas cosas de ese estilo, una de las cosas que puedes hacer con una impresora 3D son figuritas. Y yo tenía ganas de hacer unas figuras en particular. Las figuras de un videojuego de LucasArts, de El Día de Tentáculo. En particular, el tentáculo púrpura y el tentáculo verde. Así que, al poco que ya me vi que era capaz de funcionar con la impresora y entendía cómo funcionaba el tema, rápidamente busqué los modelos de estos dos personajes y los imprimí. Los imprimí con un filamento gris, que era el que tenía en ese momento, y bueno, pues quedaron como quedaban. Y ahí los tenía en una balda, esperando el momento en que hiciese de tripas corazón y me pelease con las pinturas, los pinceles y cosas que no entendía
para poder darles algo de color. Pero hete aquí que una innovación tecnológica ha hecho que pueda hacer realidad un sueño de juventud de una forma mucho más fácil de la que nunca hubiera pensado. Y es que hace relativamente poco ha aparecido una herramienta que pone mucho más fácil acceder al mundo del pintado de figuras y otro tipo de elementos. Y esta herramienta no es otra más que los rotuladores de tinta acrílica. Estos rotuladores son como los que usábamos cuando éramos niños, o muy parecidos. Son obviamente con la pinta de un rotulador. Tienen de particular que tienen punta por los dos lados. Tienen tapa por los dos lados y una punta por cada uno de ellos. La punta de un lado está más afilada y la punta del otro es más gorda, más roma. Y lo que tienen de especial es que en vez de usar otras tintas como las que usan los rotuladores de toda la vida o los marcadores, estas usan pintura acrílica que se comporta además como una pintura acrílica. ¿Esto qué significa? Significa que se puede pintar sobre una superficie y esa superficie queda cubierta por esta pintura que además se va a mantener durante mucho tiempo y que si pintas de un color y luego pasas con otro color por encima cuando todavía está fresco, los colores se van a mezclar. Y sin embargo, si pintas sobre ello cuando está seco, lo normal es que el nuevo color tape al anterior. Pero bueno, básicamente lo que quiere decir es que funcionan como las pinturas con las que se pintan figuritas de toda la vida, pero en formato rotulador. Esto, para alguien que no tiene ni idea de utilizar unas pinturas acrílicas como yo, que tiene dos manos izquierdas al respecto, es una maravilla, porque a la hora de pintar no necesitas tanta técnica. Básicamente lo único que tienes que hacer es pintar como cuando éramos niños de 5 años. Coges lo que vayas a pintar, lo agarras en la mano como mejor puedas y adelante con el pincel, adelante con el rotulador. Y empiezas a pintar como si fuera un dibujo normal. ¿Qué ocurre a la hora de pintar las figuras? Que, por cierto, pues las habré puesto seguramente como portada de este podcast, de este episodio. Y si no, bueno, pues ya las compartiré por mis redes sociales. Bueno, de hecho, en Mastodon ya las compartí. Pero bueno, como decía, es como pintar como cuando eres un niño. Para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, en el caso de las figuras que os digo, tienen alguna zona más intrincada, alguna zona con más detalle, pero son figuras muy básicas, con alguna superficie bastante amplia. Entonces, ahí, a la hora de pintar con un rotulador, no es tan cómodo. Si esto lo hubieras hecho con un pincel, yo entiendo que habrías cogido un pincel ancho y con un par de pasadas habría pintado toda esa parte de la figura. Pero con el rotulador, que tiene el margen que tiene, pues tienes que ir yendo hacia arriba y abajo pintando. Eso sí, es muy satisfactorio, es muy, muy entretenido, muy divertido y te abstrae mucho de las cosas que están fuera. Con lo que es casi zen, es una buena forma de quitar un poco de estrés dedicándola a una actividad distinta, en la que solo tienes que estar concentrado en pintar y dar color. Otra cosa que me di cuenta y que no es culpa de los rotuladores es que me estoy quedando ciego. No, pero la edad ya se empieza a notar. Y francamente, tenía que mover la figura para adelante y para atrás. Y a veces me costaba concentrarme en los detalles, ver bien, para poder pintar lo que quería pintar. Así que una cosa que puede ser interesante adquirir o hacerte con ella es algún tipo de lupa y algún gancho que agarre la figura. Porque así te va a ser mucho más fácil pintar los detalles y ver por dónde vas. Otra cosa que también habrá que tener en cuenta es la calidad, porque personalmente, como estaba probando, esta era una prueba, compré una pintura base, una pintura para hacer la capa base de lo más barato que encontré, y los rotuladores de tinta acrílica también eran de lo más barato que pude encontrar en Amazon. Porque simplemente era para probar. Y debo decir que para probar y con los objetivos que yo tenía, funcionan perfectamente. Mi principal problema era que si hubiera tenido más rotuladores, a lo mejor habría podido elegir algún color que se adecuara más a lo que buscaba.
A lo mejor el tentáculo verde habría sido un verde más brillante en vez del verde más oscuro que es el que tenía. Pero vamos, no me quejo. La verdad es que me encanta poder mirar a la estantería y ver ahí al tentáculo púrpura amenazante y al tentáculo verde a su lado bastante acojonado. A veces la tecnología, la buena tecnología, permite esto. Rebajar las barreras de entrada, hacer las cosas más fáciles y permitirte cumplir un sueño juvenil que pensabas que ya se iba a quedar sin cumplir. Y aquí acaba este episodio del podcast, que es posible que algunos estéis escuchando de camino a las JPod, hacia las que yo dentro de poco también pondré rumbo. Debo decir que este humilde podcast ha entrado en la final de los premios JPod en la categoría de tecnología. Algo que os tengo que agradecer a vosotros porque sois los principales responsables. Ya solo con el hecho de estar ahí y competir con competidores de altura, pues vamos, estoy muy orgulloso y os lo agradezco enormemente. Así que bueno, pues ya sabéis. Esto hasta ahora estaba en mi cabeza y ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien, compartidlo. Si vais a las JPod, saludad, un abrazo. Y si esto os ha gustado, podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com. Qué despedida más larga. Nos escuchamos pronto.